Creatividad. Asterix. Obelix. Condorito. Todo está concatenado. Esto es. De leva. Y a fondo. Qué rico sentarse. Muy buenas. ¿Qué dice? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bueno, mientras no nos agarremos del codo, está bien. No ha habido COVID en este... Solo codo, Sí. solo codo. Cody. Codo. Bueno, a ver, la idea de esto es conocernos un poquito más. Nosotros partimos de la ignorancia absoluta. Como todos. No todos, porque muchos suponen cosas y preguntan suponiendo. Nosotros no suponemos nada y te vamos a preguntar cosas para que nos cuentes tú. La versión de los hechos, de cuáles no sabemos. Pero vamos desde tu nombre completo, por favor. ¿Cuál es tu nombre completo? Javier Bonilla Zapata. ¿Y segundo nombre? Javier con una X, porque a veces han querido ponerme con 3, pero creo que es preferible No con sale. una. No, sí sale, pero Sí es sale. preferible con una, ¿no? Sí sale, pero yo no tanto como antes. Antes salía. ¿Has visto cuando dicen, ¿qué tal la venta de los nados? Sí sale. Pero no tiene segundo nombre. No, mi segundo nombre es Javier. ¿Y el primero? El primero es horrible. Horrible Javier. ¿Qué feo nombre? Horrible Javier. Peor que eso, es Rodrigo Javier. Qué lindo nombre, caramba, venga. Sí. ¿Por qué le odia? ¿Por Rodrigo Borja? No, eso creía mi papá, que era un bonito nombre. Y entonces ya con que me ponga el apellido ya es suficiente, pero no me va a poner el primer nombre, dañar al guagua. O sea, tu papá era Rodrigo. No, mi papá era Gonzalo. Gonzalo. ¿Y por qué te pusieron Rodrigo? Vete a saber. Sí. Ya me he Javier. olvidado la historia. Por la X, creo yo. Pero es Javier, no Xavier. Sí, pues los que han hecho pasantías, estudios en España, regresan así medio catalanes. Claro, entonces, sí. Tenía un Xavier en el piso. Bueno, acá también a veces me han tenido en el piso, pero... Sí, vienen hablando catalán. ¿Qué tant tirant? Claro. Bueno, entonces no, ese es el nombre completo. ¿Tu edad? 56. A mí me parece 55. Profesión. No tengo, pero me dedico a dibujar Esa es su ocupación, claro. caricaturas. O sea, pero profesión. Bueno, yo estudié ciencias políticas en la universidad, Ya. en la Católica, pero nunca desarrollé mi actividad en eso. ¿Cuál es la actividad de alguien que estudia ciencias políticas? ¿Ser político o ser analista? Ser político, hacer análisis ultra sesudos para decir cosas muy simples, pero en un lenguaje muy rimbombante muchas veces, continuar en la flaxo, ¿no? Es el proceso. Ese- Para hablar cosas rimbombantes, entrar a la frase. O sea, pero no entraste a la Flaxo. No. Muy progre para ti. No, muy distante de lo que yo quería. Y rápidamente les cuento, un profesor mío de sociología, que en realidad es el novelista Carlos Arcos, él me dijo, en primer nivel, me dijo, mira, porque sabía de mi inclinación por dibujo, una cabeza es para la ciencia y la sociología y otra para el arte. Y tenía razón, tú tienes que escoger, son dos lenguajes. O sea, tú ya dibujabas desde Sí. chiquito. Tú ya tenías dos cabezas desde chiquito. Todos tenemos dos cabezas, claro. Y repito, no entremos en detalles. Xavier. Y a nivel de educación, muy amable. Sí, entro saludando a todos los Sí, lugares que eso es llego, sí, ¿no? entra, Eso es estoy respeto a apuntando, las personas. sí. Entra saludando. O sea, educadito. Educados. Desde chiquito. En educación sexual especialmente siempre tenía 20, ¿no? Sí. Sobre 100, pero... En la teoría, después de la práctica, que cuando Claro. para pasar el pizarrón, difícil. Claro, pero en los créditos supletorios ahí me... Pero bueno, ya te cuento, estudié sociología en la Católica. No hice posgrado, ahora en esta mare magnum donde todo el mundo está fiebre por los títulos de alcanzar los posgrados de doctor y PhD, y resulta que durante los años pasados nos encontramos con un montón de gente y funcionarios que se llenaron de títulos, de muchos casos falsos. Sir Bonil. Yes. Y ahora hasta carnets falsos también. También, sí. Sí, ya todo falso. Claro, el mundo fue y será una porquería, ya lo sabemos, ¿no? Y hay gente que tiene carnets para salud. Pero de culito, por el COVID. Ahí sí dejémosle como cita. La cita de esta es: el mundo es y será una porquería. Es del tango cambalache, ¿no? Tango Cambalache, Claro. sí. ¿Hincha de algún equipo? No, no tengo ¿De la selección? espíritu. No Fiel tengo sellador de golazo. de la gorda. ¿De cuál gorda? ¿Por qué? Sácate ¿Sabes la la gorda gorda. que le dices gorda? Sí, a la gorda la queremos todos. Porque todos los
¿Cómo aprendió? No cachan ni una. Hoy está de fiesta. Peor golazo, pero claro, Más de no te tres gustó nunca el fútbol, no fue algo... No, sí, de muchacho me gustaba, pero cuando entré yo me cambié del Intisana al San Gabriel, ¿no? Y Hijo de, o sea, de... No, pero de Intisana a San Gabriel es una maravilla, es casi como que te abrieron la puerta. O sea, te aflojaron el tornillo cerebral. no me han aflojado, pero verás, el caso es que llego al San Gabriel y tenías que pelearte por la cancha. Una cosa que yo detestaba, porque me parecía que el juego tenía que ser una cosa chévere, linda, y le fui perdiendo el gusto. Entonces era en mi adolescencia, 15, me dediqué un poco más bien a leer, a tratar de escribir y unas inclinaciones. Sí, lo que diría un nerd. Pero te fuiste, o sea, usualmente cuando hay gente que se gradúa en colegios católicos suelen ser fábrica de ateos. O tú sí sigues siendo jesuita lover. No. Así que gracias a los jesuitas. Claro, porque si estás en San Gabriel debes tener una estampita de la Dolorosa en tu... Eso es lo que yo les digo. Cuando me dicen soy gabrielino, digo, a ver, muéstramela. Sí. Yo no tengo. Es la identificación así como chapa que te sacan de... ¡Soy gabrielino! Claro. Es que llegó un momento en donde, en estas disquisiciones teológicas, yo dije, a ver, realmente es importante saber si yo creo en Dios. Yo creo que más importante es saber si Dios cree en mí. Eso puedes poner así. Buenas También, le vamos a poner... No, eso es de camisetero. Ya no, yo no me preocupo. A ver, vos creen en mí, ahí te dejo. Ahí te quedas. Casi Y después, cuando realmente fue un mejor cambio, fue cuando me fui a la Condamine, en quinto y sexto curso. Entonces, mejor. Se te abrió la cabeza ahí, se te abrió las posibilidades. Las chicas. Compañeras. Eso principalmente. Claro. Sin uniforme. No, pero claro, en esa época en el que en Ecuador no había muchos colegios mixtos, realmente fue un cambio interesante, importante, ¿no? Ahora un colegio mixto tendría que ser no hombres y mujeres, sino hombres, mujeres, lesbiana, LGBT, más complicado. Binario. Sabio. Cargas familiares, perdón, Estados Unidos. Depende de la hora. Bueno, pero sí. Como el Facebook, así. Así como, eso, justo, ¿cómo te identificas? En tu estado civil, ¿cómo te identificas? No, casado, sí. Sí, casado. Felizmente casado. Sí. ¿Cargas familiares? No tengo hijos, tengo 3 perros. Tres perros. Que son... Oye, pero después no me vas a hacer que me desnude detrás del biombo, parece que me estás... No, yo no sé para qué, No, sé eso qué. era sábado loco. Ah, ya. No sé qué hacen con este papel los de producción, pero así me hacen apuntar. Apodo, no sé, mucha gente me conoce ahora como Bonil, me dicen Javier, hasta mi amor me han dicho, entonces hay diferentes maneras. ¿Pero en el colegio no tenías otro apodo? ¿O fue Bonil siempre? Bonil. ¿Quién te puso Bonil? Yo, una noche de amor entre... Yo mi Terminator deseo- a mí mismo. Yo me digo a mí mismo Terminator. ¿Rapidator o no? No, Terminator con la sustator. Ah, ya. Bueno, eso es de... Llorandator, si te hablamos de sustator. Claro, una noche de amor entre mi apellido y mi búsqueda de identidad, ¿no? Como mi apellido es Bonilla, le moché las 2 últimas. Pero ya sabías, ya estabas en una carrera empezada, ya sabías cuál era tu No, decisión. de hecho, en el San Gabriel, los problemas que tuve fue precisamente por hacer dibujos en la cartelera, ¿no? Ya los profesores, Y me así, negaron. parece Sí, que lo nadie- normal, claro, lo normal, sí. Curita. Con respecto a justo, me adelanto una pregunta, pero ¿alguna vez te han dicho Bonilicito, Don Bonilito, Bonilacho, Bonilazo, Don Bonilito o Boni? O sea, porque encima más que es apodo, Chuta, oye, Con mira, cariño. me has emocionado con toda esta variedad de epítetos afectuosos. No, pero te han dicho así como... Pero Don te le han Bonilito. dicho Bonilcito. Así, ¿Dónde le dicho? Ay, al escritorio del Don Bonilito. Sí, bueno, a todos nos ponen diminutivos, ¿no? Sí, pero sí te han dicho alguien característico que capaz, alguna profe, alguna vez, el Bonilito. No, es que lo de Bonil creo que fue una identificación ya más posterior, ¿no? Más que en el colegio. Bueno, pero después... En el colegio todos te llaman del apellido. Claro. No, Bonilla. Bonilla. ¿Con quién come el Bonish? ¿El ¿Qué Padilla? juego Bonilla? ¿Con el Salpadilla? Y lo peor de todo es que, claro, que ese Illa rima con tantas cosas que es complicado. Sí, exacto. ¿Comida preferida? Mariscos en general, ¿no? General. O sea, O sea, pero sí te... potencia.
Todo potencia. Todo. El mejor afrodisíaco, si hablas de eso, es la mente, definitivamente. Ay, ese es del amor, citando a Arjona, ya. Sí. Vamos en eso. A eso dijo Arjona, fíjate que no me sé las canciones de él. Pero, oye, le han hecho una guerra a este pobre Arjona. Entonces todos con unos aires intelectualoides, no, Fito Páez, ¿no? Y tienes unas canciones de Fito Páez que dice, oye, ¿cuánto se demoró este en inspirarse? No, a ti te gusta Sabina. Sí, me gusta. Ya yo sé decir que el Sabina es del Arjona español y me saben caer, pero a mí no me gusta, o sea, te digo, respeto, ¿no? Es cuestión de gustos a la final. Sí, claro. Sí. Vamos a ir, topamos un tema Sabina ahí. Pero, oye, cuando vas a comer un almuerzo en una fonda y si te dan a escoger, ¿juguito de qué escoges? Naranjilla. Naranjilla ya. Naranja. De chiquito, ¿qué querías ser de grande? Grande. Me quería ser ingeniero químico porque nos regalaron una caja que cogías del sulfato de cobre y le hervías y entonces se hacían unos cristales azules y entonces pensé que había descubierto una cosa maravillosa que probablemente podía hacer piedras semipreciosas, qué sé yo. ¿Y cuándo se acabó esa obsesión por la química e ingeniería? Cuando nadie de mis compañeros me compró esas piedras semipreciosas. Sí, ni te cambió por cachitos en el bar. Nada, no, los compañeros eran, bueno, peor en la secundaria, ya ves que en el San Gabriel sobre todo, que veías que te venían a remar el sándwich y no faltaba el hueco. Pero bueno, son la época de colegio, ¿no? En que todos soñábamos bueno, unos en tener la enamorada rápida, ¿no? Pero yo siempre quise ser escritor, ¿no? Quise ser poeta, me acuerdo, y en el San Gabriel hacían una cosa hermosísima, que en primer curso te hacen la consagración. Y le escribes la carta. ¿Ustedes estaban en qué grupo? No, tenemos bastantes amigos dañaditos. Cuando yo me cambio a la Condamine, y ya no pude acceder en sexto curso, porque me gradué en otro colegio, pero sí me acuerdo que yo le pedí a la Virgen, ¿no? O sea, quería que me haga poeta, quería ser poeta y quería vivir de mis libros. Hablo muchachos de unos 12, 13 años, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, no hice poesía, pero sí he vendido algunos libros. En todo caso, sí. Oye, pero en la Condamine se remaba. ¿Ah? En la Condamine también se debe remado en el bar, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Pero ahí... sí. No, pero ahí se arrimaba. Le remé. Claro, pero no es lo mismo apoyarte ahí, ¿no? En el San Gabriel con los compañeros delante que un colegio mixto, pues. Claro, de más respeto. Claro, ahí te puedes demorar en pedir tu sándwich, ¿no? Bacán. Oye, ¿y si te han dicho con respecto a esto de tu profesión? ¿Sí te han dicho? ¿Y cuándo va a trabajar, vea? Ah, sí, claro. Sí. ¿Quién te ha dicho así? ¿Mamita, papito? No, siempre... No, porque en mi familia más bien... Siempre hubo un apoyo de parte de mi hermano, sobre todo. Pero mi papá, él fue el mejor ejemplo para mí. Él murió cuando tenía 40 años, imagínate. ¿Tú qué edad tienes ahorita? 42. Imagínate, 41. o sea, imagínate. Sí. Y él murió, yo tenía 12 recién cumplidos. Pero mi papá escribía artículos de humor político. Le apresaron una ocasión cuando terminaba el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, porque hacía artículos de sátira política. Y entonces para mí siempre fue un ejemplo, ¿no? O sea, yo decía, qué maravilla, mira cómo este tipo se puede plantar frente al dictador o al poderoso y les vacilaba, ¿no? Y la gente se reía y hacía chistes de militares y cosas. Siempre cuento esta anécdota porque en una rueda de prensa estaba, ¿no? Todo el mundo ya se había acabado y mi papá contaba los chistes de militares. Y se acerca por detrás Roque Maldonado, el caricaturista del comercio, y le dice, negro, se te está yendo la mano. No, ¿qué te pasa? Dice, oye, si a él le gusta que... General, ¿no es cierto que a usted le gusta que le cuenten chistes de militares? Así es, licenciado. Así. Ya ves, si él se enoja es cuando le explican. Tu papá tuvo problemas con el bombita y tú tuviste problemas con otro bombita. Ah, sí, con un fosforito. Con el Jacobito, Dinamita. No, pensé que hablabas de otro. No, ya vamos a hablar del otro, pero no, el Jacobito no te amenazó hace poco. No, mira, yo no tomé en serio eso porque la gente... Digo, porque es otro bombita, ¿no? Ah, sí. pero... Que ayer fue supuestamente una noticia bomba que nos desinfló, ¿no? Se desinfló esa bomba y todos sentimos una alegría, ¿no? De que le habían capturado, pero no. Sí, pero no tuve problemas con él, eso no es un problema. Es una amenaza. No, claro, mira, hay gente que durante los años pasados, por el fanatismo de mucha gente,
gente que decía, te ofrecía un tiro en la frente y cosas así. O sea, el que te va a matar, te coge, te mata, no te está contando. Así es. Pero generas un clima de intimidación, porque el propósito no es necesariamente matarte, sino empujar, presionar, generar un clima de Que pienses censura. 2 veces que dices. Bueno, sí debería uno pensar 2 O veces. sea, ¿no? pero digamos, por lo menos... No sé yo, no sé tú, pero yo... Que tengas en segunda instancia. No, yo la primera, señor. Eso. Pero si por te eso toparas, estamos sin mascarilla. si te toparas con Jacobito, No, si yo me topo con él, reboto. Sería un accidente, no sé, tendría que tomar el número de placa, no sé. bueno, eso es toparse más que chocarse, pero bueno. Bueno, sí. Oye, hablando de estos, ¿vos crees que esta pica que te cogió Correa te subió la fama? O sea, ¿le debes parte de tu éxito a este, como vos dijiste ahorita, hace 2 segundos, el fosforismo del Correa? Bueno, yo voy dibujando 35 años. Empecé a los 17, unos cortos meses. Pero realmente con el Correa fuiste noticia, digamos. Claro, o sea, mira, bueno, a propósito de lo Porque que tú es más o dices... menos así como en el colegio, que acabamos del colegio, es como que te cogían en la tetiza y te quitaban y decían, dime 7 nombres de pitufos. ¡Ay, pitufina! ¡Mamá pitufo! De así mismo, dime 7 nombres de caricaturistas ecuatorianos, capaz, no sabes, pero ahora un montón de gente sabe Bonil, ¿cachas? Claro. Sí, yo no sé si eso es bueno o malo, te digo sinceramente, pero cuando me decían que Correa te hizo famoso, ¿no? Reconoce que te hizo famoso, yo decía, sí, o sea, Goliat también le hizo famoso a David, ahora que lo dices, ¿no? Y la verdad que yo también fui recíproco con él y le hice famoso a Correa, pero en los foros de derechos humanos. Porque lo que hizo él y lo que sucedió durante su gobierno no es de agradecer, porque a mí me tocó defenderme. O sea, no es, ¿qué? Tú ya famoso. No, mira, mi familia la pasó mal, yo soy, mira, un tipo, ¿no? Bajé 2 kilos. No me sorprendía, imagínate. Casi desaparece. Claro, entonces yo cuando... Bajé 2 kilos, Claro, si venían a cogerme, me venían a coger y me ponía de perfil. Pero ahí, claro, la nariz me delataba ya. No, Esa no, percha no, que Sí. vino. Esa, bueno, pecho en naricita, ¿verdad? O sea, tengo fea nariz, pero no. no hablaba de la nariz, oye. O sea, del otro que es Oye, ¿cuál es tu canción preferida? Y te vas. No tengo una canción, pero me encanta la salsa. La salsa. Mira, en los años 80 yo estudié, entré en el 82 en la universidad. Y mi olfato me dice que no, la salsa no era bien vista, digamos así, bien escuchada, porque era como música, ¿no? La rabalera de la tacunga, de la cárcel. No, ni siquiera, o sea, así de lumpenesca, no sé. Y había la salsoteca, el Solar Latino, que era en la calle Tarqui, luego pusieron el Ceseribó, y en el Ceseribó, Sí, como no había... constante del Ceseribó. Pero verás, en el primero Ceseribó... Es que tú no te acuerdas de dónde nos conocimos. Sí, tengo una imagen. Éramos casi vecinos. Ocasional, porque yo Exacto, iba de visita, ¿no? Por eso, pero sí pasó un par de veces que nos vimos en ese Ceseribó y después nos vimos llegando a la casa. Claro, pero sobrios. Sí. Bueno, yo sé. Pero bueno, la salsa, ¿qué te hizo? Y a mí me encantaba la salsa y llevaba, imagínate la torpeza, las fiestas de Nacondamina era AC/DC, Police, Queen, que a mí luego de años, o sea, hace poco realmente le empecé a encontrar el gusto, pero yo llevaba mis discos de salsa con la expectativa de que bailaran y era un fracaso total, entonces... Pero no bailabas, ¿o sí bailabas? La salsa Tú me sí lo encantaba, bailabas. claro, y bailaba, sí, y... O sea, eres buen bailarín, así como el Fabiolo. Tengo cinturita, pero el bailarín es él. y entonces en el Ceseribó, imagínate, ¿no? Tú ibas y te encontrabas con pintores, intelectuales, y bailaban horrible, ¿no? Entonces bailaban a salsa así, ¿no? Claro, le vi al profe. Es que así somos los cuadernos, sus zapateados. Más o menos así, ¿verdad? Oye, ¿y te has arrepentido de alguna caricatura alguna vez? Sí, claro. He querido hacer más fuerte que la que ha salido publicada a veces. Pero no, arrepentirme, ¿no? Porque O sea, ¿crees que le suavizaste alguna caricatura más bien? puede ser que haya sucedido, ¿no? Cuando yo estaba haciendo la recolección para el dibujo que edité hace 2 años, que se llama, en la portada ves a Rafael Correa en El Tío Vivo, ¿no? Él sobre sus borregos, ¿no?
El libro se llama Prohibido Olvidarme. Y entonces, el rato que yo hacía la recapitulación de esos dibujos, me daba cuenta de que había muchos dibujos que yo decía, uy, me pasé de sutil. ¿Sabes qué era? Que sin darme cuenta, sí operaba una autocensura. O sea, un cierto... O sea, sí dijiste capaz de gana. Sí, porque así de sutiles, y tú como psicólogo lo sabes mejor, como, ¿no? Y entonces eso sí pasaba. Entonces, arrepentirme quizás en ese sentido. ¿Pero alguna vez has tenido censura? De los medios de los cuales trabajaste, que dijeron, no, sabes que esto no lo vamos a poner publicar. porque... Capaz por lo mismo. Capaz está muy fuerte, baja un poco. Verás, en una época decían, oye, vas a tener que dibujar con un abogado atrás. Entonces yo decía, preferiría que sea una abogada, ¿no? pero así les pasó a los medios de comunicación. Tenían que, o sea, estar con un abogado ahí que te dijera tal o cual cosa. Mira, podemos tener problemas todos. Pero alguna vez te dijeron, ve, esta caricatura no vamos a sacarla, no, todo lo que tú mandaste. Sí, pero a veces por otros temas, di tú, una vez hice un dibujo de la selección en uno de tantos partidos que perdieron, pero se sacaron el aire. Y yo dibujé a todos los jugadores negros o afrodescendientes, el término que te guste, iban saliendo de la cancha y a medida que salían, se iban destiñendo, ¿no? Y el título era, creo, algo así, dejaron todo en la cancha. No era un juego gráfico, no me importa si era bueno o malo, pero el tema racial, o sea, en esa ocasión me llamaron Emilio Palacio y me dijo, mira, no sé qué, que puede ser interpretado así. Oye, todo el mundo puede interpretar lo que quiera, pero deja que la gente interprete, pues. Mi intención, no hay ninguna intención racista, ¿no? Pero bueno. Oye, ahora, dentro de eso, sin justificarle al Correa, pero ¿no será también que hubo un tiempo que los medios de comunicación sí dijeron o hicieron lo que les dio la gana? Y claro, vino la, digamos, capaz la contra muy fuerte, capaz. O pues también hubo los medios que estuvieron acostumbrados a realmente publicar lo que querían y dictaminar también la opinión. ¿No crees que, o tú que has estado 35 años, sentiste alguna cosa de esa? O sea, que sí había algo que venía desde los medios. Es que tú has dicho precisamente lo que los medios de comunicación tienen que hacer, que es decir lo que ellos quieren y lo que ellos les da la gana, bueno, sí, en el sentido de que uno... Pero siendo sinceros, cuando dices soy libre independiente, pero respondas de intereses, no estás siendo libre independiente. O sea, no estás siendo... Estoy de acuerdo que vos digas, no, sabes que yo creo en el libre mercado, en la institucionalidad bancaria, y esa es mi línea editorial, pero lo admitas. El problema es, creo que yo, cuando dices, soy libre, independiente, no me debo a nadie, y el ratos sí te debes, no sé, capaz de esa congruencia, ¿no? Claro, obviamente habría que ver, pero un medio de comunicación tiene derecho a una línea editorial, tú lo acabas de decir, entonces... Bueno, pero también tiene un poder, o sea, es como... Sin duda. Hacemos esta pregunta, sal mañana en la primera plana del Comercio, ¿verdad? O sea, no es que puedes salir, o sea, tienes que hacer algo, o sea, mira, pues tiene cierto poder. Una de los ejes de la discusión de la comunicación es los medios de comunicación son un poder y tienen que ser regulados. ¿Cuál es el alma de un medio de comunicación? La información, la opinión, suma la comunicación. Dime tú, iba a decir Fausto. Tú. Segundo Rosero, Delfín Quispe, cantantes exitosos, Ricky Martin, tienen poder. Hay que regularles. Por supuesto que hay que regular sus espectáculos, sus impuestos, pero no lo que ellos cantan. En Cuba, por ejemplo, estuvo prohibida la canción de Maluma, Felices los Cuatro, que les encantó a todo el mundo. En México también han querido prohibir los corridos, los narcocorridos. Es un tema complicado. Sí, porque es un reflejo de... Claro, la pregunta es, ¿puedo yo decir lo que yo quiero? Puedes, debes, sí, tienes que decir. ¿Te pueden insultar en Twitter, en Facebook? Sí, insúltame. ¿Cuál es el límite? ¿De qué? De lo que estás diciendo. O sea, ¿cuál es el límite de la libertad? O sea, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, yo para mí pongo en Twitter, a Bonnie le gusta lamer rabos de perros. Fresco. Sí, no pasa nada. Pero ¿cuál es el límite? O sea, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿O no hay ningún límite? Bueno, primero, esa es una pregunta para los funcionarios, para las autoridades. Sí, pero tú eres del otro lado, estás haciendo... No, del otro lado no soy. No, o sea, del otro lado... Tengo mis límites. Tengo mis límites. Dale suave.
Ni suave ni duro, ¿no? Mira, Pero existe un límite entonces, la pregunta. es a lo que voy. Entonces, esa es una pregunta que está dirigida y pueden responder mejor. Porque ellos son los encargados, las autoridades, ¿no es cierto? Ahora, Sí, pero los límites... límites... ¿Qué quejas eres vos? Puta, pero es un límite, por ejemplo, es que no te dejen hablar, ¿no es cierto? Ahí hay un límite, por ejemplo. ya, bien. Uno quiere responder y ¡tac! Le pones el límite. Olvídate de lo que dijo el señor. Termina lo que Hacen los pinturitos, pues dale. Entonces, lo que te digo, los límites, por ejemplo, del humor, ¿cuál es el límite? La no risa. Tú haces una broma, una broma sexual, ¿no? En un foro, qué sé yo, en una reunión presidencial. O sea, nadie se va a reír, va a ser incómodo. ¿Cuál es el límite? La pertinencia. Porque el humor, la risa es complicidad, es identidad. En la comunicación, tú dices en la libertad de expresión, para mí los límites son la violencia y la agresión. Esos son tuyos, claro. Otra persona tendrá otro tipo de límites o pensará. Claro, otros límites dicen, por ejemplo, no, puta, con mi equipo no te puedes meter. No, con mi virgen, y con mi Dios, mi religión no te puedes meter. ¿Cómo así? ¿Por qué no puedes burlarte del Barcelona, del Emelec o de la Virgen? ¿Por qué no? Bueno, carecemos de esta capacidad de reírnos de nosotros mismos. Claro, mira, lo que pasa ahí es lo que con Charlie Hebdo pasaba, decía el jefe de redacción. Mira, para que tú te ofendas con Charlie Hebdo necesitas ponerte la salida de cama, bajar 3 pisos, caminar 2 cuadras, ir al kiosco, sacar 2 euros, coger el Charlie Hebdo, pagar, abrir y ponerte a leer y indignarte. Eso necesitas. Si no quieres indignarte, no leo, punto. Deja que te insulten en Twitter. A mí me insultan en Twitter algunos, los dejo. Es lo que hacemos nosotros tenemos un segmento que nunca salió al aire. Que era indigno, justamente en el aeropuerto, el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre. Íbamos a todos los kioscos y preguntamos, ¿cuánto cuesta ese chocolate? $5. Y éramos 7 pendejos diciendo, ¿qué? Y nos íbamos. Pero claro, la diferencia es, no compres, lo compres, ¿no? Sí. No, ahora, al mismo tiempo, hay esta cultura, creo que le llaman la cultura de la cancelación, en donde ¿cómo se llama? La escritora Rowling, la autora sí. O sea, le sacaron la madre por su interpretación. O sea, entonces ellos interpretan que ella no reconoce la diversidad de género. Entonces, no dijo eso. No dijo eso. Y los actores ahí lavándose las manos. Pero entonces perdón, entonces eso también ocurre. Uno puedes no hacer caso, pero hay un fenómeno real que es este ambiente, lo que se llama este mundo etéreo de las redes sociales, que es una cosa etérea que no sabes qué es, porque son robots, personas verdaderas, etcétera, una cosa inacible. Entonces, pero entonces existen muchas verdades. Sí, a pesar de que filosóficamente la verdad debería ser una, por eso yo prefiero decir, son versiones, y el periodismo es eso. Alguien dijo que el periodismo, eso en relación a lo que tú decías hace un momento, el periodismo es el borrador de la historia. Haces día a día, coges versiones, te equivocas, miente el uno, revelas, confirmas. Se va haciendo día a día. No es algo tampoco definitivo. Entonces también es esa frase trillada de decimos, la verdad no es tan cierta. Bueno, sí, pero es como que te dicen Coca-Cola, la chispa de la vida. Es marketinera, entonces. Claro, o sea, la receta del coronel Sanders. Ese es el marketing. ¿Cuál es el eslogan de este programa? ¿Tú te acuerdas del eslogan? Sí, ¿cuál es el eslogan? Somos sin eslogans. ¿Ves? Sí, claro, no, nuestro eslogan es esto. Entonces nos preguntamos, vos respondes, es básicamente nuestro. Y en el fondo todos somos buenos. Sí, porque eso es el lema y el fondo. Eso es más de Kapuczynski dijo eso, ¿no? Que antes que para ser un buen periodista hay que ser un buen ser humano. Y es eso, o sea, así como tienes arquitectos o ingenieros que te dicen, le puse 6 varillas y te puso 4, así también hay periodistas, médicos, teatreros, etcétera. ¿Y te has jalado con alguna caricatura? O sea, ¿crees que sobrepasaste justamente ese límite de la risa? O sea, qué sé yo, topaste algún tema que dijiste, chuta, de gana. Sí. Bueno, ya no me jalo hace tiempos, pero... No seas mentiroso, decían es como la bolsa de los ¿Te dientes. das cuenta? Es que cada cual juzga por su condición, claro. Sí. Entonces no estamos listos para este conversación. Te iba a decir eso. Mira, sí, es indudable, pero no sé a este momento qué relevancia tiene. Tal vez ese hincapié, me pregunto yo,
sirve o abona en la argumentación que se construyó durante 10 años del correísmo para decir, ven, reconoce que sí abusaba, que no se controlaba. No te digo a ti, pero no te digo a ti, digo en general, ¿no? Digo en general. O sea, eso fue como uno de los argumentos. Entonces, como se jalan, alguien tiene que venir aquí a controlar, a normar. Es que esto es verdad en todo, ¿no? O eres o no, y no hay el punto medio de que, ¿sabes qué? Me equivoqué en este y no me equivoqué en este otro. O sea, oye, hay que ser humano al final, ¿no? Tienes que echarse a jalar. Y así debería ser, no sé. La indulgencia debería ser mutua, debería ser colectiva, porque el diálogo social tiene que ser así. Tanto como gobernantes, como ciudadanos, tiene que haber ese flujo. Pero entonces en esa vida, algún rato, sí sentiste que tenías que verte y decir, sí, me pasé un poquito, pero en tus ansias capaz de no admitir esto porque van a decir, ¡ahí está! Dijiste, no me he jalado. O sea, defendiste capaz algo que sí podías haber admitido. Pero a ver, si es que yo le dibujé a Rafael Correa como Napoleón, ¿me jalé o no? No te digo eso. Si yo le dibujé a Rafael Correa como... Y no digo por Correa, digo en general. No, es que es un tópico culmen, digamos, ¿no? Un tópico más referencial, ¿no? Entonces, es muy relativo, ¿no? ¿Qué es pasarse la mano? Porque atrás de eso está ¿no crees que a veces al prensa se le pasaba la mano o se te pasó la mano alguna vez? Y yo digo, bueno, en los boleros sí, ¿no? Pero ahí no había supercom que te sancionara, ¿no? ¿Y de esas caricaturas cuántas le hiciste al Canguil? Del Canguil sí le habré hecho unas 3, 4, pero si no hice más es sencillamente porque no me interesaba. O sea, no es que hay un interés político porque es chistoso, ¿no? Ay, ¿por qué no le dibujas al Canguil? Ay, ¿por qué no le dibujas a él? Entonces... claro, al sí le dibujas al otro, claro. Y entonces, al final del día, Yanal y Rodrigo, es por último, un tema de libertad. No me da la gana dibujar ellos, o sea, ya. ¿Me entiendes? Es tu libertad creativa, es tu libertad artística, tú sabrás a quién dibujas. Súmale a eso que a veces en el día a día dices, ¿y ahora qué dibujo? ¿Qué hago? A ver, veamos los temas. Sí, pero no me motiva, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo le...? En motivación, ¿cuál fue el gobierno más motivacional? Porque, por ejemplo, nosotros para la tele, Lucio fue asco. Porque salía cada pendejada cada rato y estuvo chévere, o sea, te daba contenido. Claro. ¿Cuál fue para ti? No, igual en la época de Lucio. Es que hay gente que me dice, al que más has dibujado es a Correa. Oye, pero estuvo 10 años. Claro. Pero yo le sé, Lucio Gutiérrez, me acuerdo que él se quejaba de que yo le dibujara con la nariz larga. Entonces yo había una ocasión hice un pedazo de la cabeza y el trocito de la nariz, en la siguiente viñeta el otro pedazo. Y entonces toda la viñeta horizontal, cada pedacito decía algo, ¿no? Entonces él le dijo al director del Universo, dijo, oye, dile a Bonil que ya no me dibujo con la nariz, así, ¿no? Por eso se operó, dices tú. Verás, Norma, en el gobierno de Correa mandaron a rectificar al caricaturista. Y en la época de Lucio, el caricaturista mandó a rectificar Pero Lucio era rectifico también, ¿no? Claro, sí. Bueno, gobernar el Ecuador y en general, ¿no? Pero el Ecuador debe ser muy jodido. Entonces, por eso es que todos decimos, mano dura, y por eso mucha gente... Bueno, por eso pasó con Correa, ¿no? Claro, sí. Antes de Correa, quiero a alguien que venga con mano dura, y después viene Correa. Es que grita mucho en la sala. O sea, somos también, por eso nos llamamos ingobernables. O sea, también no hay tusa que nos canse, ¿no? Bueno, yo no me la he probado, ¿no? Pero tus razones tendrás para... No, pero ya viendo tampoco es que... Ya estás Es un razonamiento espacial, pues eso, con más caricaturista. Si me dicen esto, digo, no, pero si me dicen, capaz. Pero fue chistoso porque, claro, al comienzo del gobierno, a los pocos meses ya hubo el conflicto con la prensa. Y entonces, un montón de gente, bien hecho, ni sé qué, ¿no? Los ecologistas, bien hecho, porque nunca han dado puerta abierta a la agenda. Después del zapatazo, a los ecologistas. Y los otros, bien hecho, que les aplastaron, ¿no? Hasta que te afecten te aplastaron, ¿no? O sea, es el caso del poema Bertolt Brecht. Y los ingenieros químicos, lo que querías ser vos, ¿qué querías ser? Ingeniero químico, te afrescas, porque con eso no. Ahí está. ¿La pauta existe? ¿Influye? ¿Qué pauta? La pauta a los medios, de que influya, de que si ahora me paga X o me paga Y. O sea, digamos, Pinturas Patito compró 15 páginas y tú justo estabas con una caricatura sobre la pintura, ¿no? Claro.
Verás, yo no podría responder eso, porque yo soy una persona que yo ni siquiera consto en roles del periódico. Yo pago mi seguridad social. Yo no publico un dibujo un día, sencillamente no cobro. Soy en ese sentido independiente incluso laboralmente. Ese es otro tema, pero mira, debería estar afiliado, o sea. No, yo estoy afiliado. Sí, pero digo, sí, para la empresa que se beneficia de tus... No, yo soy un opinador. Soy de una acuerdo, persona, pero... soy igual que un opinador. Pero mira, trabajas para si incide, para probablemente, indudablemente, en ciertos casos. Ahora, lo que yo sí te voy a decir, porque eso sí lo he escuchado, Diario El Universo, no sé en qué año, ha rechazado publicidad porque hubo algún condicionamiento, no me acuerdo de cuál, ¿sí? Esto en medio de la conversación. Tú eliges. Ahora, o sea, si es que haces un... es aceptar tus propias cadenas. Espérate, que traje otra frase. Cuando salen así una frase... Bien, no, pero bien, ¿sí? sorprendo. O sea, te quedaste medio... Claro, entonces... pero tú crees que sí influye probablemente, pero depende del medio. Eso es lo que estás claro, diciendo. influyó, por ejemplo, en muchos periodistas que durante el gobierno anterior se volvieron oficialistas, por ejemplo. Eso fue muy notorio. Por ejemplo, luego de haber defendido la independencia con respecto del poder político y más aún con el gobierno, resulta que de la noche a la mañana empezaron a tener contratos jugosísimos, productoras, periodistas. La pauta cuenta, claro que cuenta. Incide en esos casos. Oye, pero para mí, mira, para mí el periodismo, al menos como yo lo entiendo, básicamente lo he entendido como el ejercicio ciudadano de interpelar al poder público. O sea, a quienes administran el aparato del Estado, que son los que finalmente deciden, ¿no?, qué hacen con tu dinero, tus impuestos, los míos, ellos. Porque ellos hay que tomarles cuenta. Ahora, el que aspira a eso también tiene que ser tomado. Entonces está Lazo, está Alvarito, está todo ese cúmulo. Esa cartera. Esa tracalada, ñañito. Ya, más claro, tú sabes cómo funciona eso, man. Sí, pero de una u otra forma, ¿tú crees que es válido tener medios públicos en un país o no es necesario tenerlo? Ojalá hubiera. Esa fue la apuesta que se pretendió, pero fue un engaño. Fueron medios, y hasta ahora, medios gobiernistas. Indudablemente, sería una maravilla que existiera los medios públicos, con una pluralidad, con una diversidad de visiones. No hay. O sea, el Ecuador, ingobernable, como tú dices, que es cierto, que tiene esa gran diversidad, curiosamente no puede poner eso en efectivo. Porque capaz hacen los fondos públicos como que fuera fondo de billete de alguien. Así es, y hubo un personaje que hasta compraba toallas para su enamorada, el señor Alvarado, en Telecentro, en el Canal 10, no sé cómo se llamaba después, ¿no?, que se daba la gran vida con la plata del canal. TC Chucuchucuchucupau. Bueno, ese no tenemos el recibo. Oye, tú sabes lo que es tener un juicio por tu opinión, digamos. ¿Tú defenderías a alguien que incluso te acusó porque se le acusa de la misma forma? ¿Tú defenderías o dirías, ahí está, para que veas que es feo? Así cuentan que... Verás, te voy a poner el caso de Francisco Herrera con Ecuador Inmediato. Ellos en su portal, cuando tuvo el problema del Team Delgado, hicieron una tergiversación horrible, no le pusieron un titular, en fin. Y él, cuando tuvo el problema el tema de la frecuencia, ¿no?, que finalmente dio pie porque no había pagado las cuotas, no sé qué cosa, ¿no es cierto? Entonces deja abierta la puerta para que, o sea, ¿no? Yo máximo lo que hice fue un tweet. O sea, no le hice una caricatura porque ya hubiera sido perjudicarle más, pues, ¿no? Imagínate que me saliera igualito. Puta, le jodía. ¿No? ¿No? Ahora hay otros casos en donde, por ejemplo, en Radio Pichincha, ¿no? En Radio Pichincha fue una historia parecida. Les devolvieron después la frecuencia porque igual no habían pagado, no habían estado en el día, etc. Entonces, el dilema o la pregunta es la siguiente. Al menos resultaba curioso defender a alguien, o sea, defender me refiero, a alguien
que lo que quiere es volver para seguir haciendo, para seguir conculcando como conculcaron los derechos de libertad de expresión. Entonces, para mí son un cortocircuito. Porque es lo que hablamos, de capaz es la verdad, hay una sola, o sea, por eso te digo, por eso viene la pregunta, ¿defenderías el derecho? ¿Defenderías Los la persona? principios, los Claro. principios, sí, claro. Esos son los principios, ¿no? Los principios son aquí o en todas partes, se cumplen, ¿no? Se cumple, es inevitable, ¿no? La reciprocidad, por ejemplo, es un principio. La pregunta te vamos a hacer en quiteño absoluto. ¿Cuál es tu mejor amigo? Porque no es quién, sino ¿cuál es tu mejor amigo? El perro. No, en serio te digo, tengo 3 perros, oye. Que No, tu mejor amigo humano. Bueno, tengo un amigo de la época de la universidad, que es un pintor con el que nos vemos con relativa frecuencia, por Zoom. Claro. Pero sí, sí. Oye, y si alguna vez actores de una peli porno, ¿cuál sería el título? Qué pena. Pero tachada. Disculpará la desgracia. Pero tachada la última letra. Censurada. Así como pingocho. Sí, pero con admiración. Así. El rey Q. Así, qué pena, qué pena. Vamos, dice, ¿a qué le tienes miedo? Va a sonar cliché al miedo, pero no he pensado, para ser sincero. No, Sí, pero no te digo, por ejemplo, al coronavirus, pero no es miedo, o sea, te puede dar cabreo porque no puedes salir. pero no No. te- claro. Claro, eso puede ser una preocupación, pero sentir miedo, no. Bueno, no he ido al urólogo, ¿no? Pero Es con sangre nomás. Ya es a esa edad, Sí, ya, con cariño. ya No, que no pasa sea nada. fresco, trátale de tú. Gracias. ¿Qué es lo peor que has hecho chumado? verás que la ley es retroactiva. Entonces, lo peor, haber manejado. Sí, eso sí, yo me acuerdo de la época de la universidad, terrible. Bueno, no había el tráfico de Quito, ya era la madrugada, pero sí, o sea. Pero igual. No sabes cómo llegaste a la casa, dices. En una curva de la Ulloa, donde yo vivía, en la curvita ya para entrar por la UTE, digamos, La me dormí Bolivia, y me desperté porque me subí a la vereda. O sea, eso es algo de lo que me avergüenzo. Y no sabes si te despertaste ahí mismo, sino... No, pues me desperté porque sí, brinqué. sí. Y estaba con ese embrón, no, esa vez estaba solo, pero... sí, de eso me avergüenzo. ¿Sabes dibujar yuchas? Claro, ¿cómo crees que No, aprendí? pero sí, o sea, pero dibujar chuchas bien así. A ver. Dibujo las chuchas. Por favor, una ayuda. No, la ayuda a memoria. No, pues ya te memoria, pues. Así. En braille. En braille, sí. Bueno, sí, ¿no? Es que esto viene de mi teoría. ¿Quieres que te cuente mientras Sí, dibujas por las favor, chuchas? sí. La teoría es que, o sea, tú puedes tener el estilacho que quieras, ¿no? Ya. O sea, por ejemplo, Hawái Samit tiene el estilacho que quieras, Picasso tiene el estilacho que quieras, Dalí, lo que quieras. Pero si le ponen a dibujar una chucha, sabes dibujar una chucha. Ya. Entonces vos puedes ser el caricaturista que quieras, pero si quieres ser artista, ¿no? Una lucha por lo menos y bien dibujada. Pero una yayita, ¿no? Ah, No, una tremenda. Oye, No, la que sea, la que quiera dibujar. ¿Dónde aprendiste a dibujar? ¿Qué quieres, una visca o...? ¿Cómo te sale? La última que te acuerdes. Híjole. No digas la última, por favor. Y mientras dibujas te hago otra pregunta. ¿Te has dado de puñetas alguna vez? Me han dado de en cuarto grado, creo, alguna cosa así. ¿Dónde aprendiste a dibujar? No, pues, te das cuenta que todavía no aprendo y... Pero dibujabas. Pero, Tocará buscar en el Google, dices, para que te... ¿no? No, verás, ¿sabes qué? Una cosa curiosa. El Damiano era amigo de mi hermano. Son amigos, ¿no? Y ¿cómo es? Y él vivía por la casa, vivía por el... Me pongo a temblar cada vez que me pones a dibujar a una mujer desnuda. Ah, yo creía que por hablar de Damiano te ponías a temblar. Y ahí está. El pelambre. Con buena letra, ¿no? Vamos terminando, nos quedan pocas. ¿Qué dice? Nos vemos. Ven, bacán. Buenazo eso.
Terminemos, vamos terminando. Últimas preguntas. ¿Cuál es tu precio? No he estado en venta, entonces nunca he pensado. No, pero digamos... Tus hijos, tus tus perros. ¿Cuál es mi precio? Claro, o sea, digamos, todos dicen que es negociación, ¿no? Entonces, ¿harías esto por $1.000.000? No, ni fregando. Pero en cambio, si yo le tengo ahí a tu perrito y le digo, le voy a matar a tu perro, no, yo acá ya capaz, sí. Claro. Chuta, O sea, tu nunca. límite, capaz, no es capaz de tu precio, tu límite, ¿cuál es tu ¿cómo es tu talón de Aquiles? ¿Ves? Chuta, no, me pones a pensar en una cosa tan difícil. Deja ver, espérate. Sí, es que- ¿Cuánto calzas? No, el talón, estoy viendo. Es Aquiles, aló. Ya no llega a la... No sé, la verdad no sé cuál es mi talón de Aquiles. No. ¿Programa de tele preferido? Guau, imagínate, pero ustedes no conocían ese, por ejemplo, Meteoro. Claro que conoces. Puta, Mi Bella Genio, ¿no? Chuta. No conocíamos nada de eso. ¡Sí siguen dando! Pues que crees, ya le ponen una música de ahorita de Maluma y ahora así como que fue el estreno. ¿Y qué caricatura te falta por hacer? La de mañana, porque no tengo idea de qué hacer. Si tienes lo del gas, ¿no? ¿Ah? Lo del gas. Lo del gas. ¿No liberaron los precios? Es que no chequeé bien, incluso vi que hubo el veto presidencial Al tema COS. que a mí me parece terrible. O sea, entiendo que el veto es para no permitir la emergencia obstétrica, ¿no? Algo así. No lo sé, pero lo vetó completamente. Pero, al parecer. pero si es así es tremendo, oye, ¿no? O sea, la realidad de las mujeres en el Ecuador y las adolescentes, o sea, es la moral pacata de nuestro país, o sea, es una cosa Sí, es lo que digo, las leyes, o sea, el Estado no es tu taita. Vos edúcale a tu guagua como vos quieras, pero de ahí el Estado tiene que Sí, ¿no? Y tanta hacer gente... cumplidos derechos y deberes. Sí, tanta gente que se enarbola, ¿no? Que la vida, no sé qué. Hipócritamente, muchas veces en circunstancias parecidas, han recurrido a un aborto, ¿no? Por ejemplo. Pero calladito. Calladitos, sí. Muchas gracias, Monil, pero ¿qué No, crees? Don Bonil. ¿Qué crees que Por favor, sí. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntemos que no te preguntamos? Conversar más sobre el tema comunicacional, que es una de las esferas de la vida política y social del Ecuador, Totalmente. que ha quedado lastimada. Y hay muchos prejuicios, muchos estigmas, muchas verdades a medias. Por eso mismo aquí, simplemente preguntamos y responden, no tenemos agenda. ¿Y qué le dijeras a la Como gente que te esa está otra viendo? tabla. ¿Qué le dijeras a la gente que está viendo? Respecto a este tema, De lo que tú Lo quieras. que tú quieras. chicas y chicos, no vean este programa. Bien, este es para el público. ¿no? Bueno, Como los hermanos Marx, Groucho Marx decía, yo no quisiera ser parte de un club que tendría alguien como yo como miembro. como miembro, sí. Entonces, claro, no vean este programa porque si tenemos invitados, como... claro, no. Bueno, no he venido preparado, pero aquí tengo unas palabras. Una frasecita más. No, lindo estar con ustedes, les deseo éxito y gracias por venir. Y a ustedes por soportarnos estos 20 minutos. Chévere. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y Gracias, ustedes, ya saben, preguntando, nos vamos desarmando. Esto ha sido todo bien. De leva. Ya fue.